hoy estamos terminando la serie que estamos viendo, que es del segundo libro, perteneciendo a una familia de familias. Los que están en los grupos esta semana les va a tocar poner en práctica lo que hemos aprendido, poner una acción. Hasta que no decidimos qué vamos a hacer con lo que vamos aprendiendo, el aprendizaje se queda aquí en la cabeza. Se nos hace el cerebro grande, pero no hacemos nada. Nos convertimos en conocedores, pero no en hacedores. Nos toca ser hacedores. Algunos de ustedes que están aquí y que tienen poco tiempo llegando y diciendo, pero ¿qué es eso de los grupos? ¿Qué es eso de los libros? No se preocupen, mire, estamos viendo una serie buenísima. Este es el segundo libro y los grupos son cerrados. Quiere decir que si usted no toma el primer libro, no puede tomar el segundo. Si no toma el segundo, no puede tomar el tercero. Pero la buena noticia es que ahora en el verano, mientras los que han estado activos hasta el libro 2 van a descansar, hasta septiembre, en el verano vamos a aprovechar para dar el libro 1 y el libro 2 para aquellos que no lo han tomado, para que en septiembre entonces todo el mundo pueda entrar. El 3 no, el 3 lo vamos a dar en septiembre para seguir juntos en septiembre. Todo el mundo va a seguir en septiembre con el 3 y tú querías seguir con el grupo. No, ahora hasta, ¿sabe lo que van a hacer? De aquí a junio, ayudar a los que necesitan tomar el 1 y el 2. Exacto, a dar esa clase. Para que entonces en septiembre sigamos todos con el 3. Y así todos vamos avanzando juntos, porque es un material extraordinario, realmente de mucho cambio. Y hoy entonces estamos viendo el último capítulo, de nuevo de acción. Y por eso vamos a hablar hoy de un tema muy, muy cercano a nuestro corazón, que es sanando tu familia. Cómo sanando tu familia hará más sana tu comunidad cristiana. Porque recuérdense que la iglesia es una familia de familias. Entonces, conforme a la sanidad que tengan las familias que van llegando, conforme así será la sanidad nuestra como grupo, el amor, la comprensión, el aprender a no ofenderse de cualquier cosa, el aprender a manejar las situaciones difíciles, el aprender a tener conversaciones complicadas, que eso, si no lo sabemos hacer desde el hogar, si no lo aprendemos en el hogar, cuando llegamos a tener otras relaciones tampoco lo hacemos. O si por ejemplo en el hogar nos acostumbramos o vimos que todo se manejaba con ira, pues de esa manera nos vamos a manejar con las otras relaciones en cualquier otro espacio que nosotros estemos. Las carencias que nosotros tuvimos en el hogar, traemos un reflejo a la comunidad. Así que ninguna comunidad es perfecta, ¿verdad? Vivimos en este mundo, un mundo caído, pero mientras más sanidad, mientras más saludable seamos en nuestras relaciones de hogar, más saludable va a ser nuestras relaciones en nuestra comunidad. De eso se trata lo que vamos a conversar hoy. Hemos conversado que cada persona, y hoy lo vamos a ver de una manera muy dramática con un ejemplo visual, cada uno de nosotros tenemos dos grandes necesidades. Cada uno de nosotros, usted puede ser rico, usted puede ser pobre, usted puede ser profesional, no profesional. Cada uno de nosotros, esto no tiene que ver. Usted puede ser inmigrante, no inmigrante. Todos tenemos gran necesidad. Una es la de pertenencia. ¿A qué? ¿Cuál es mi tribu? ¿Cuál es mi espacio? ¿Cuál es mi país? Por eso cuando, por ejemplo, hay uno de los espacios más emocionantes son los mundiales de fútbol, ¿verdad? Primero porque el fútbol es el deporte más del mundo, ¿verdad? Más seguido, más popular. Pero segundo porque levanta las pasiones de tu país, de dónde tú vienes. Entonces salimos con las banderas y a celebrar. A mí me encanta, por ejemplo, en la ciudad, aquí en Newark, cuando es un juego, por ejemplo, de Portugal o de Brasil o de Colombia, que hay tanto por aquí, que salen con esa bandera y con ese honor. ¿Por qué? Porque nos sentimos que pertenecemos a ese grupo. A veces yo paso por la Morris y veo personas que no se conocen, pero como son del mismo pueblo, del mismo país, lo que sea, disfrutan la compañía unos con otros. Estamos hechos para disfrutar eso, para disfrutar ese sentido de pertenencia en términos de país, en términos de familia y en términos de comunidad, sentido de propósito. Y el más importante de esos sentidos de pertenencia es cuando somos parte de la familia de Dios, que Dios nos ha
ha diseñado el hogar para que sea un reflejo de lo que es su iglesia. Así que en la iglesia que nosotros estamos supuestos a aprender y a poner en práctica todos estos principios. Y como familia es el lugar donde recibimos amor. Ahora, hay personas que piensan que el amor es una emoción siempre donde uno se siente, wow, el corazón se le derrite a uno y qué bueno ese amor. Pero esa es una cara del amor. La otra cara está en 1 Corintios 13, dice que el amor sufre, oiga bien, el amor espera, el amor simplemente pone al otro en el lugar de uno, de manera que parte de ese aprender a amar, no solamente recibir ese amor, pero aprender a darlo con esas demostraciones, que no son necesariamente sensaciones que quisiéramos estar experimentando. Sin embargo, son parte de la experiencia del amor. Hemos hablado cómo Timoteo nos muestra el orden en la iglesia, como ya les dije, es semejante al del hogar. O sea, todo lo que nosotros hemos, básicamente la palabra, les cuento, nosotros damos muchas veces por sentado el orden de la sociedad, pero el orden de la sociedad está establecido por la Biblia, porque si no fuera, la Biblia es la que nos dice, nos habla del establecimiento del matrimonio, nos habla de cómo trabajar nuestras relaciones conyugales, nos habla de cómo trabajar nuestras relaciones con nuestros hijos. Por eso se dice que países como estos, ¿verdad?, están fundamentados en filosofías judeo-cristianas. Ustedes han oído esa terminología, judeo-cristiana. Quiere decir que la forma en que nos manejamos viene de esa tradición que viene de la Biblia. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, este es el orden, y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Eso es la Biblia que lo dice. La Biblia es la que determina que cuando tú te casas, cuando tú formas un hogar, tú te separas del hogar de donde tú naces, porque esa es la forma sana de hacerlo. Como le he dicho en semanas anteriores, a veces lo hacemos físicamente, pero no lo hacemos emocionalmente. Es importante tener eso bien, bien pendiente. Y nos habla no solamente de las relaciones conyugales, sino aún más. Por ejemplo, en este caso de los hijos, dice: hijos, obedezcan el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hay dos mandamientos con promesa en la Biblia. Nosotros, fíjese si esto es importante. En la Biblia hay dos mandamientos que si lo cumples tienes una recompensa. Solamente dos. Los demás simplemente lo hacemos porque le agrada a Dios y porque es una forma de entrar dentro de la forma en que Él nos ha creado. Pero hay dos en particular que tienen promesa. Uno es cuando honramos a nuestros padres y la otra es cuando le damos a Dios. Son esos dos. Cuando le damos a Dios, dice: si tú me das lo que pienso que te va a ayudar a entender que yo soy el dueño de todo, vas a ver cómo te bendigo. Esa es una promesa. O sea, haces esto, te voy a dar esto. Este es otro. Honra a tu padre y a tu madre y tu vida va a ser bendecida. Hay un momento donde dice que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Es una promesa. Bien, Tito nos habló de relaciones en la comunidad. Ya estamos hablando fuera de ese hogar. Dice: a los jóvenes exhórtalos a ser sensatos con tus buenas obras. Dales tú mismo ejemplo en todo. De manera que no es tanto lo que decimos, sino lo que hacemos. La gente aprende por lo que ve que nosotros hacemos, no por lo que le decimos. Cuando enseñes, hazlo con integridad. Integridad quiere decir que lo que estás hablando es lo que tú practicas. Y seriedad, y con un mensaje sano e intachable. Vimos en el capítulo 5 de Efesios. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Bien, entonces hoy yo quiero usar para completar esta serie, esta historia que les quiero dar. Bueno, aquí ustedes van a ver, no sé qué tanto lo pueden ver, pero esto es una familia, o mejor dicho, aquí son las mujeres, pero la que está en el medio es una amiga mía. Y algunos de ustedes la conocen, una abogada de aquí de Elizabeth, se llama Sodet Plonke. A ver, ella puso una historia en su Facebook
Yo la vi, o sea que es pública y yo quiero compartirla con ustedes porque va muy acorde con lo que estoy conversando. Ella puso esto, dice, esta fue una historia que comenzó en los Estados Unidos en 1970 y termina abruptamente con profunda tristeza cuando tiene que regresar a Grecia 3 años después para comenzar una nueva vida. Cuando yo empecé a leer eso, ¿de qué trata? ¿De qué trata esta historia? Vamos a ver. Aquí, ese que ustedes ven ahí es su esposo, se llama Jericó. Jericó tiene 49 años y ustedes lo ven ahí, está abrazando a su papá por primera vez en su vida. Porque esa persona que tuvo ese hijo tuvo que salir de los Estados Unidos y perdió completo rastro de su hijo. Dice, dejó atrás el amor de su vida en ese momento y un niño nacido por amor enviado a Haití para ser criado por su increíble tía y quien por primera vez hoy, a sus 49 años de vida, sintió el abrazo tranquilizador de su padre terrenal. Recuerden que todos tenemos esa necesidad de ¿qué? De pertenencia. ¿Se recuerdan? 49 años sin saber quién era su padre, pero la necesidad de conocerlo y la necesidad de sentir ese abrazo. Ustedes están viendo ahí, ella quiso tomar esa foto en el momento en que daba el primer abrazo a su padre. Esto está sucediendo en Atenas. Ellos viajaron a Grecia. Es una historia lindísima. No solamente él, dice, la adoración de hermanas y hermanos que conoció por primera vez, sin olvidar que nunca fue protegido, que nunca dejó de ser protegido por su Padre Celestial y criado por una familia haitiana fuerte y amorosa. Hoy se sintió completo. Viajamos a Atenas, Grecia, después de que la familia de Jericó, que incluye, aquí ven, todos esos sus hermanos y sus hermanas por primera vez, que incluye a 2 hermanos y 3 hermanas, lo buscaran. O sea, es una historia lindísima, porque no solamente él tenía esa necesidad de conocer a su padre, pero su familia que se crió totalmente en Grecia, se van a dar más adelante cuenta, cómo se dan cuenta que había un hermano que tenían, que no sabían dónde estaba. Ellos también sintieron la necesidad de conocer a su hermano. Y son ellos los que hacen el esfuerzo de buscarlo a él. O sea, ambos hacen el esfuerzo, pero son ellos los que lo encuentran a él. Y le voy a contar más adelante cómo lo encuentran. Fuimos recibidos con el corazón abierto por su hermosa familia. Se sentía en todo un Simeonidis, el primer hijo nacido de Cosmos Simeonidis. Si ustedes han visto la película My Big Fat Greek Wedding, que es como una cultura muy, muy griega, muy parecida a la de nosotros, mucha gente, mucha bulla, se dan cuenta que es un apellido griego. Entonces yo me imagino cómo él pudo haber vivido toda su vida, pero en 2 semanas vamos a oír esa respuesta a eso. Cómo él pudo haber vivido siendo su madre haitiana y un apellido griego. Esa es una historia tremenda, haberse criado así, ¿no? Oigan bien, esa foto que ustedes están viendo ahí es la foto de él cuando tenía 7 meses. Fue lo único que su papá de él quedó de él cuando salió. Él se fue, en ese entonces no había internet, no había forma. O sea, tú te desaparecías. Sobre todo que el padre de él en el 1970 vino por un corto tiempo y tuvo esa relación. Tuvo ese niño, su familia no le permitió mantener a su hijo, tuvo que irse a Grecia y se perdió todo ese contacto. O sea, el niño queda con su tía, su mamá, pero su mamá entonces lo envía a Haití y en Haití es que se cría sin saber nada de su papá. Bueno, oigan, esa foto la guardó su papá desde ese entonces. Y a él lo encuentran porque él guardó esa foto a la que su papá se aferraba. Algún día yo voy a volver a ver a mi hijo. Aquí lo vemos a su esposa y a Jericó y sus hermanas.
Yo creo que una historia así nos va a provocar hoy a hacernos algunas preguntas. Porque este es un caso dramático. Quizás el tuyo no sea tan dramático, pero no quiere decir que no hayan cosas en tu familia y en tus orígenes que todavía necesiten ser sanadas. Entonces, pregunta para ti ahora. La primera, son 4 preguntas que te voy a hacer hoy, a todos los que están aquí. Y ojalá si todavía piensa que tiene la respuesta y la quiere apuntar y la guarda ahí para luego reflexionar y trabajar con eso. La primera pregunta es: ¿qué relaciones familiares debes tratar de sanar? ¿Qué relaciones familiares debes tratar de sanar? Lo que yo te aseguro es lo siguiente: que cualquier esfuerzo que tú hagas te va a pagar con creces. La palabra dice: en tanto sea de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. Hay algunos que tienen hermanos, que tienen hermanas, que están alejados, que hubo una herencia, que no se dividió bien, que me dijo, que no me dijo, que se fue, y esas cosas, usted cree que se quedan así y que no tienen ninguna consecuencia, pero te cuento algo, eso está afectando tu vida. Yo recuerdo cuando hablé con él y hablé con Sodet, que es abogada de inmigración aquí en Elizabeth. Me dijo que ese momento fue como una carga que se le quitó del peso que él cargaba. Porque imagínese usted haber sido separado por esa tragedia y jamás saber de su papá. Pero observe que tanta necesidad sintió él de saber dónde estaba su papá y ese abrazo, como tanta necesidad tenía su papá con esa foto del niño con 7 meses. Y con esa foto, yo no sé cómo, ya sabremos cuando lo veamos en 2 semanas, pero con esa foto ellos empezaron a buscar y lo encontraron. Y ellos se trasladaron allá ¿para qué? Para poder sanar. ¿Qué relaciones hay en tu vida familiar que debe de sanar? La segunda pregunta es: ¿qué tanto mi perspectiva de la vida está afectada por temas sin resolver? Si tenemos casos sin sanar, es posible que hayan cosas que sucedan o relaciones en el trabajo o en tu familia ahora que tienes, cosas que suceden que te duelen y no sea porque nadie trate de hacerte daño, sino porque tú tienes dolor. O sea, si yo tengo una herida y no la he sanado y tú vienes y me abrazas, quizás deseando mostrarme cariño, pero yo tengo esa herida y no ha sido sanada, yo voy a sentir dolor, pero tu intención no fue hacerme sentir dolor. Pero muchos de nosotros pasamos por la vida con esos lentes, que todo el mundo me quiere hacer daño, que a mí siempre me pasa, que yo soy la oveja negra, entonces nos convertimos en víctimas y no sabemos que somos nosotros los que estamos provocando ese cuadro por las cosas de nuestra infancia, de nuestro crecimiento, que no hemos sanado todavía. Y estamos viendo, no, lo vemos clarito, como que me están haciendo daño, pero no nos damos cuenta que los lentes que estamos usando son los lentes del dolor o los lentes del abandono o los lentes de que a mí siempre me pasa, que yo no tuve. Y cuando vemos la vida con esos, a través de los lentes de nuestras experiencias, ¿sabe qué? Estás viendo las cosas distorsionadas. Y es posible que hayas afectado relaciones, muchas veces el esposo, la esposa, porque venimos con esas carencias, no han sido sanadas. Creemos que esa es la persona que debe de sanarnos y no es así. Nosotros tenemos que empezar nosotros a sanar y luego ponernos en las manos de Dios para poder ver la vida de la manera
y que realmente nos va a ayudar para movernos hacia adelante. Ahí van dos preguntas. ¿Qué tanto mi perspectiva de la vida, lo que yo traigo, está afectada por temas sin resolver? Número 3. ¿Será que yo estoy proyectando en otros mis carencias? ¿Será que yo estoy proyectando en otros mis carencias? O sea, que esa necesidad que tengo, ¿verdad? Porque no ha sido satisfecha por una infancia, por un crecimiento, que no he trabajado ese problema. Si no lo recibo de otro, empiezo a demandarlo y empiezo a pedir lo que realmente no le corresponde a esa persona. ¿Qué tanto eso está afectando mi relación en mi hogar? Con mis hijos, con mi cónyuge. ¿Qué traumas o pérdidas debo sanar en mi vida que me afectan todavía? Todos vamos a experimentar pérdidas. No estoy hablando solamente de muerte, que sí es una gran pérdida, pero hay muchas pérdidas que no llegan a ese nivel, que no dejan de ser traumas. Muy sencillo, la pérdida de un sueño. Yo soñaba con esto. Y si no trabajamos eso se queda ahí, nos está molestando. Tenemos que aprender a enfrentar esa pérdida y hacer duelo. O sea, es que la realidad es que vamos a tener pérdida en la vida entera. Cosas que pensábamos que iban a ser de cierta forma y no lo son. Y entonces seguimos como con ese dolor y con esa ansiedad de que eso era lo que yo pensaba, pero no es. Me encanta como hizo un amigo mío y que algunos recuerdan, Juan Beriguen. Él dice: la vida no es lo que yo pensaba que iba a ser, pero es maravillosa. ¿Qué forma de ver la vida? La vida no es lo que yo pensaba, lo que yo soñaba, pero es maravillosa. Cuando usted pone esa perspectiva, ¿cómo cambia eso, no? Y no te convierte en víctima, sino que te convierte en vencedor. ¿Qué traumas o pérdida debo sanar en mi vida que me afectan todavía? Hay algunos de ustedes que quizás nunca han entrado en este camino, porque esto es un camino profundo. O sea, esto requiere trabajo, requiere consejería en muchos casos, requiere terapia, requiere momentos de pedir perdón, todo eso. Pero usted dice: ¿y qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde arranco? Te voy a dar por dónde empiezas. Empiezas con escribir esas pérdidas. Tú solo escribir cuáles son las pérdidas. La relación que no tuve, que se rompió. Hay muchas pérdidas. Un divorcio es una pérdida. Un hijo que no está, que hizo algo que no es lo que tú pensabas. Todas esas son pérdidas. Pero si la vamos acumulando, no se sanan, sino que salen más adelante, o peor aún, están ahí siempre en la superficie y le dan color a todo lo demás que tú haces en la vida. Y como tú haces, se te presenta una oportunidad y tú dices: a mí no me la van a dar, porque a mí nunca me la dan, porque quizás tuviste una pérdida anterior y vives con ese miedo, con ese temor, o tuviste un problema en un trabajo y te sacaron o lo que sea, y piensas que en cualquier momento te van a sacar porque está colorado por la experiencia anterior. Lo primero es hacer esa lista. ¿Cuáles son esas cosas que tengo que empezar a sanar? Y presentársela entonces a Dios una por una y hacer el duelo. En algunos casos que usted no hizo duelo, quiere decir que usted ha tratado de ignorarlo. Oiga algo. Lo peor que usted puede hacer con una pérdida o con un trauma, esto es importante, lo peor que usted puede hacer con una pérdida o un trauma es ignorarlo, como hacerse que no pasó. Porque eso no lo sana, eso entra y eventualmente se convierte en parte de su ser. Lo primero es reconocerlo. Tuve esta pérdida, admitirlo. Llorar muchas veces,
hacer duelo, pasar ese espacio, tener ese espacio para entonces moverse más adelante con sanidad. Esta fue una de las últimas fotos. No sé cuántas veces, él tiene 76 años, un gran milagro de que todo esto sucedió y él está vivo todavía, su papá. Vio a su hijo vio a su papá, él tiene 49 años, ahí están. No sé qué tantas oportunidades van a tener de verse. Imagínense que él vive en Grecia, su papá, su familia y sus hermanos, y Jericó vive aquí. Luego que usted hace esa lista, usted hace esa lista, entonces, y pide a Dios que le ayude a liberarse de ese dolor, pero no crea que es, no pida el milagro. Ok. Lo que pasa es que las cosas que se resuelven rápido vuelven. Usted prefiera pasar el proceso para que realmente pueda tener sanidad en su vida. Dice la palabra: anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Puede haber individuos cristianos sin comunidad, en su casa, en su hogar, pero no puede haber una comunidad cristiana sin individuos cristianos. El crecimiento espiritual saludable ocurre solamente dentro de una comunidad de creyentes. Y este es el próximo paso. Ya yo les dije, reconocer, hacer una lista de esas pérdidas, ¿verdad? En oración presentársela a Dios. Pero la sanidad solamente ocurre cuando encontramos un espacio de seguridad y podemos compartir esas pérdidas. Dice Santiago que cuando confesamos unos a otros, entonces es que hay sanidad. Cuando le confesamos a Dios hay perdón, pero cuando hablamos las cosas entre nosotros es que somos sanos. No se imagina las cosas que se han podido sanar, por ejemplo en los grupos de las mujeres, con lo que hablan, en nosotros los grupos de hombres o en los grupos de hogar, porque hay una intimidad donde tú puedes conversar tus cosas y esas cosas te pueden sanar. Hasta que no las conversas, de hecho hasta que no las verbalizas, y otras personas quizás te ayudan a verbalizar, porque a veces son emociones o sentimientos, escucha, a veces son emociones o sentimientos que las sentimos pero no sabemos qué son, no sabemos ponerle un nombre, no sabemos ponerle apellido. Ese es el ejercicio de ponerle nombre y apellido a las emociones, porque a veces no nos detenemos a pensar, pero ¿qué es lo que siento? Y a veces en el grupo, oyendo el testimonio de otra persona, tú dices, eso es lo que yo siento. Eso exactamente como. Por eso es la importancia de compartir, porque no solamente tú estás compartiendo para sanidad tuya, sino que cuando tú compartes en un grupo, estás compartiendo para sanidad de los que te oyen también. Nunca entenderemos ciertas verdades. Nunca entenderemos ciertas verdades espirituales y nunca aprenderemos ciertas normas, en otras palabras, cómo nos vamos a comportar, a menos que comparta con otros creyentes. Y esto es dentro del contexto de la iglesia. Hay una mala idea de muchas personas de la iglesia. Dice, piensan que la iglesia es el sitio donde venimos a hacernos perfectos y que no deben de suceder nada. No, es el lugar donde es el hospital, es el lugar donde venimos a sanar, y para sanar la herida tiene que ser expuesta. Entonces, esos espacios, ¿verdad?, donde mostramos esa vulnerabilidad, son los espacios más sagrados, porque cuando comparte con otros creyentes en ese contexto, entonces es que empiezas a sanar. Dice David que mientras callé, envejecieron mis huesos. Oiga, le voy a decir esto. Hay mucha artritis que tiene que ver con esto que yo estoy diciéndole. Y vi esta artritis, me duele los huesos. Y cuando usted investiga, averigua, hay muchísimos problemas sin resolver, y de ahí que viene la artritis. Digo, yo no estoy diciendo, para que no vayan a decir, no estoy diciendo que toda la artritis viene de ahí. Yo tengo un poquito en esta piel, en esta dimensión.
pero es porque tengo ¿cómo se llama? No, hombre, tengo un tornillo, tengo un tornillo ahí porque ¿te recuerdas, Julio? Me di con un cabezón ahí, mira, el día que estamos jugando pelota un día por ahí. Y entonces se me rompió y entonces tengo que usar algo ahí para que se mantenga caliente porque tengo, ahí se desarrolla un poco de artritis. Y por eso que yo tengo un poco de artritis ahí. Pero después todo lo demás. Julia. Hablamos ahorita. Pero la posibilidad de nosotros abrir nuestro corazón es lo que nos libera, porque hay una conexión. Por eso se llaman, ¿han oído hablar de lo que son enfermedades psicosomáticas? Enfermedades psicosomáticas son enfermedades que son del alma, pero se reflejan en el cuerpo. O sea, y a veces nos bebemos la medicina para lo que está pasando con el cuerpo, pero el origen de la enfermedad es en el alma. De las más conocidas, falta de perdón, amargura, soledad, estar solo, tratar de vivir una vida solo sin que a nadie le importa. Todas esas cosas que nos dan ansiedad, nos dan depresión, se reflejan de otro lado. Yo tengo una persona que yo conozco que siempre tiene un dolor de estómago. Y yo le pregunto, ven acá, no, siempre me hace un cuento, dije que gastritis, que yo qué, gastritis, no sé qué cosa. Hasta que un día me senté con él, ven acá, que yo estoy medio sospechoso. Háblame de ti. Mire, cuando me habló, que me hizo esa talangana de cosas, de problemas, de asuntos, de que la fulana, de que me engana, de que me pasó, de que esto, que lo otro. Ahí que está, mira la gastritis, mira la gastritis. Resuelve eso y se te va a ir tu problema de gastritis. Si supiéramos que la bendición de Dios nos enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando sanamos nuestro espíritu, cuando sanamos nuestra alma, el cuerpo lo refleja. El cuerpo lo sabe. No es como el merengue de que oye bien y el cuerpo lo sabe. No, eso es otro. Eso es lo que yo digo. Pero cuando sanamos, cuando usted vive suelto, usted vive alegre, usted vive contento. Y entonces, no solamente para bendición suya, sino de los que están alrededor suyo. Y con esto termino. El Espíritu Santo nos ministra en gran medida a través de otros. Espero que hoy el Espíritu Santo esté ministrando en tu vida en esa necesidad. Si aquí hay personas, yo quiero usar este espacio, si aquí hay personas que dicen, wow, yo tengo algunas pérdidas, yo tengo algunas heridas, yo tengo algunas cosas en mi vida que ahora que le escucho al pastor, ahora, wow, como que yo tengo que resolver, tengo que tomar acción. No sé cómo lo voy a hacer, pero tengo que hacerlo. Si hay personas aquí, sé valiente. En ese momento, ahí donde tú estás, ponte de pie y vamos a orar. Vamos a permitir que Dios te dé la sabiduría para tú enfrentar, para tú confrontar estas heridas que están ahí, pero te están afectando. Tú no te das cuenta que están conectadas, pero están conectadas con muchas conductas. Y yo quiero que Dios te dé la sabiduría para caminar en esta nueva revelación. Si quieres que Dios te ayude en este proceso, levanta tus manos al cielo. Levántala como un hijo le levanta a su papá. Como ese niño de 7 meses ahí que no sabía la necesidad que iba a presentarse en su vida en los próximos años. Pero nuestro Padre sabe. Levanta tu mano y dile: Señor Jesús, entra a mi corazón y mira en él las áreas que necesito sanidad. Guíame, dirígeme, muéstrame el camino a la sanidad. Ayúdame a conversarlo, a compartirlo, para que tu espíritu me sane a través de otros. Gracias, Señor. Gracias.